Continuamos en el Encuentros Pedagógicos, 9 de la mañana, 2 minutos en Colombia. Nos vamos al encuentro con el movimiento obrero. Quiero saludar a nuestro compañero Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Fabio, buenos días. Armando, buenos días a usted y a todas las personas que nos están escuchando en Encuentros Pedagógicos, especialmente a los maestros y a las maestras que nos escuchan. Fabio, mensaje desde la CUT para todos los trabajadores y cómo seguir en esta lucha por nuestros derechos. Bueno, además de que de la CUT hemos expresado también nuestra sentida condolencia por la Pilar Rodríguez Céspedes, pues queremos compartir con ustedes que en medio de la pandemia el movimiento social y popular y las fuerzas democráticas y progresistas de Colombia no han dejado de recriminar, de expresar la inconformidad, de expresar la protesta frente a las acciones y medidas que el gobierno nacional viene realizando en medio de la pandemia. Ya habíamos hecho una situación muy especial sobre el mal gobierno que representaba Duque con el extraordinario paro nacional que se inició el pasado 21 de noviembre. Y en medio de esta pandemia, a pesar del confinamiento y a pesar obviamente de la cuarentena, pues hay movimiento de protesta. Primero en las redes, es decir, se ha utilizado al máximo esta situación que no conocíamos y que no sabíamos, pero que los trabajadores y el movimiento social vienen exactamente ya utilizando y se ha convertido en una herramienta muy positiva para transmitir informaciones, hacer capacitaciones, hacer debates sobre los temas sociales y políticos más candentes del país, e inclusive para hacer desde la virtualidad conmemoraciones emblemáticas. Por ejemplo, la CUT hizo la del 1 de mayo. Hicimos un programa que empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde, con expresiones culturales. El 20 de julio también hicimos una nueva transmisión de esta naturaleza y el pasado 7 de agosto hicimos una para hacer el balance de los 2 años del mal gobierno de Duque. Entonces, esto ha sido importante. Pero también se han hecho paros virtuales. Yo creo que FECODE nos está enseñando, como siempre nos ha enseñado, los maestros, así como se dice, luchando también nos están enseñando. Y en esta oportunidad de la virtualidad también nos están enseñando de que se pueden hacer paros virtuales y expresiones de protesta, y eso ha sido muy importante. Y bueno, y adicionalmente hay plantones, mítines, cacerolazos, banderas en las casas, unas blancas reclamando la paz, otras rojas mostrando la situación de hambre de la población. Y no hemos parado exactamente de hacer una situación sobre esto. Entonces ahí está la lucha de los trabajadores de Ecopetrol contra la privatización, encadenados en el Machín aquí en Bogotá, los trabajadores del SENA haciendo caravanas, también protestando por la privatización del SENA, los trabajadores de la salud reclamando mediante plantones y mítines de que se atienda verdaderamente las necesidades hospitalarias de la población y sus necesidades de bioprotección y de que les paguen. Llevan los trabajadores todos del hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar, llevan ya 4 meses de huelga y llevan ya 15 días de huelga de hambre, porque en 13 meses no les han pagado. Y bueno, están las caminatas de la dignidad en contra de los asesinatos de los líderes sociales, en contra del asesinato de los desmovilizados de las FARC, etcétera, etcétera, que muestran que evidentemente son múltiples las formas que adopta en esta época de la pandemia y la cuarentena, con la dificultad que tiene de estar completamente en la calle para no propiciar más contagios, de que definitivamente la protesta y la inconformidad siguen siendo una expresión de rebeldía y de inconformidad de la población con este mal gobierno de Duque, que no ha querido, en medio de esta pandemia, para rematar la situación,
atender las necesidades básicas de la población. La gente se ha quedado sin empleo y sin ingresos y estamos reclamando una renta básica de emergencia por 6 meses, el equivalente a un salario mínimo a 9 millones de familias, y estamos diciendo que para que el tejido empresarial no se destruya en el país, se subsidien las nóminas de las MIPYMES, pero de las MIPYMES, no de las grandes empresas, de las MIPYMES, para que verdaderamente Colombia pueda reactivar el empleo y reactivar la economía. Fabio, una pregunta. Miguel le quiere hacer una pregunta corta para una respuesta corta. O simplemente, Fabio, un abrazo, un saludo, y es el paro de los trabajadores del Cerrejón. La huelga. La huelga. Sí, correcto. En el día jueves terminó la votación de los trabajadores del Cerrejón para definir si hacían la huelga o no frente a la intransigencia de estas multinacionales del Cerrejón, que no han querido atender el pliego de peticiones de ellos y que por el contrario pretenden es rebajarles y eliminarles parte de los derechos que tienen consagrados en la convención colectiva y muy especialmente habilitar otro turno de trabajo que pretenden exactamente hacer entonces más difícil la situación de los trabajadores y que con el cual despedirían a más de 1.000 trabajadores. Entonces decretaron la huelga, tienen 10 días para poner la hora cero y esa será una batalla que evidentemente el pueblo colombiano debe reclamar, porque no puede ser que siempre los platos rotos de cualquier situación, inclusive la que ellos han propiciado, el gobierno y los empresarios, terminemos pagando los trabajadores. Entonces, desde aquí un pleno respaldo a la huelga de los trabajadores de Cerrejón y llamar exactamente a los trabajadores, al magisterio, que rodeemos esa huelga de los trabajadores del Cerrejón afiliados a Sintra Carbón. Y por supuesto desde la Federación. Un abrazo. Vale, muchas gracias a Fabio por acompañarnos en esta mañana en Encuentros Pedagógicos.